Ave María Purísima. En el día de hoy estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Rafael, a María Reina de las Familias. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Miguel, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Alexander Santiago, Lourdes, Natalia, Jimena y familia, Nicolás y familia, Patricia, Alejandra y familia, Emilio y familia, Edgar Andrés, Gustavo Ariel, Ángel Nelson, Digna y familia, familia Valdés Aquino, familia Valdés Sanabria, familia Valdés Ortiz, Eleno y familia, Luisa, Mario Gustavo, Mario Raúl y familia, Víctor Julián, Marta Cecilia, Roberto, familia Valenzuela Mareco, familia Marín Morel, Aldo, Flora, Máxima, Natalia Beatriz, Juan Pablo, Ils, familia Báez Estigarribia, Héctor Rolando, Joana Rocío, Paola, Agustina, María, Víctor, Nicolás, Hugo, Marta, Miriam, familia Paniagua Brites, Adolfo, Karina, Sofía, Santiago, William, familia Matiauda Flecha, Ezequiel, familia Mendoza Pereira, Justa, Antonia, Jorge Raúl, familia Roa Molina, familia Melgarejo Roa, familia Barreto Cabral, Álvaro, Carolina, Julieta María, Víctor Eduardo, Fidelina, familia Amarilla Duré, familia Amarilla Amonte, familia Silvero Melgarejo, familia Valdés Amarilla, familia Muñoz Amarilla, familia Alonso López. Por el cumpleaños de Adrián, por los estudios de Tobías, por la conversión de Gonzalo Daniel, Diego Antonio, por la venta de una casa, por el matrimonio de Aldo y Teresa, por el trabajo de César Javier, por los estudios de Axel Ariel, por todos los enfermos, por el trabajo de Roberto, por la conversión de la familia Pereira Vega, por el ingreso de Patricio, por el trabajo de Leodora Magdalena, por el trabajo de Luz Genara, Sofía, por un trabajo, por los 50 años de matrimonio de Lina y Mario, por nuestros hermanos difuntos, Liberato, Francisco Javier, Lorena, Estela, Tomasa, Antolín, Tiago Emanuel, Eustaquio, Francisca, Godolfredo, Idaliano, Romualdo, Librada, Sara, Victoria, Florinda, Roberta, Victorio, Roberto, Rocío Celeste, Eustaquio, María Elodia, Rosalino, Buenaventura, Basilicia, Juana Dora, Horacio, Juan Bautista, Fernando, Isidora, Visitación, Julia, Aureliano, Olga Dionisia, Gladys Beatriz, Julián, Eugenia, Amada Ramona, Fidel, Graciela Asunción, Simeón, Vidal, Juan, Marcelino, Andrés, Felicia, Silvia, Juana Bautista, Teresa Juliana, María Élida, Juan Domingo, Prisciliano, Rubén Darío, Aparicia, Justino, Óscar, Lorenzo, Paulina, Antolín, Modesta, Héctor, Lucía, Atanasio, Herminia, Patricio, Cándida, Francisco César, César Feliciano, Vicente, Eduardo, Sixta, Lorenza, Manuela, Luisa, Alicia, Juana, Delia, Agapito, Modesta, Oilda, Otilia, Amelia, Sixto Gustavo, Eustasiano, Basilicio, Susana, Sara Concepción, Edito Ramón,
Marcos Alejandro, Herminio, Lidia, Víctor Raúl, Jorge Juan, Julián, Ladislao, Amado, Manuel, César, Lorenzo, y por todas las benditas almas del purgatorio. Nuestra Santa Misa está siendo transmitida por el canal católico Ñan de Yarañé y saludamos a los hermanos que nos acompañan desde sus hogares y desde los hospitales. Hermanos, celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, con la que concluimos el tiempo litúrgico de Navidad. Esta fiesta marca el inicio de la vida pública de Jesús, con su bautismo en el Jordán. Recibe de su propio Padre la confirmación de su misión. A nosotros también, de una manera especial, se nos invita hoy a renovar nuestra fe y el compromiso que nos fue dado el día del bautismo. Que fuimos marcados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos disponemos a comenzar la celebración, poniéndonos de pie para recibir a quien presidirá la Santa Misa, el presbítero Víctor Cabañas, director del canal católico Ñan de Yarañé. Acompañamos con nuestras voces al coro. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya Están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Navidad! ¡Viva! ¡Y viva el bautismo del Señor! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Hoy estamos concluyendo este ciclo de la Navidad. Navidad quiere decir natividad, quiere decir nacimiento, nacimiento quiere decir algo nuevo que se ha iniciado. Permitado nacernos y na lleva mañana, ¿qué va a ser de este niño? El Evangelio mismo dice, ¿verdad? Cuando Simeón toma en manos al niño, ¿qué será de este niño? Y bueno, así también, queridos hermanos, hoy nosotros hacemos memorial. Y memorial quiere decir que esa realidad se hace en nuestra vida. Y ella venía de Mandu, hace 2000 años con Jesús, sino que nosotros hoy lo hacemos presente. Entonces algo nuevo nace en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestro país. Bueno, hoy vamos a renovar nuestro bautismo. Yo invité y avisé, ¿verdad?, que todos traigan su velita, ¿verdad? Levanten la mano todos los que no trajeron vela, levanten la mano los que no tienen. Bueno, siéntense todos los que tienen vela, siéntense, porque toditos tenemos que tener. Los que no tienen vela se ponen de pie para que puedan conseguir. Vengan por ahí los que están ahí, para poder repartir. Si no, es como ir a jugar partido, anda ya con la pelota. Ya jala partido, ¿verdad? Anda ya con la pelota. Hablando de eso, de con la vela, ¿dónde está la vela? Perú que sea ahí, ahí está. Toditos tienen que tener su vela, o si no, se levantan y se van a su casa y vienen esta tarde. Esta tarde hay misa otra vez, pero por más la pena de todito. Y si no tienen ahí, entonces tienen que compartir, aunque sea, corten ahí. Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando el bautismo del Señor, así se llama la liturgia. Pero significa, como les dije, hacer memorial.
Hoy nosotros vamos a renovar nuestro bautismo. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque el bautismo quiere decir, bautizo quiere decir ñapumí, mojar camiseta. Esta manifestación del día de hoy, con este símbolo tan lindo que es la velita, todos recibimos en nuestro bautismo una velita. Un benevenida pereco, y mala pendevela, Shareco dice, Sioñón Gatuaque, 59 años tiene mi velita. La próxima ruta hoy, porque se sido manoma, pero ya se está ahí. Y bueno, entonces esta velita significa, queridos hermanos, nuestra propia fe. Significa nuestra generosidad y significa el camino que hacemos nosotros como cristianos. Bautizo es una palabra griega que quiere decir compromiso, ñapumí, de mojarse. Por eso es que usamos en el bautismo, utilizamos el agua. Ese es el símbolo más lindo, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, por eso yo les pido, creo que ya todos tienen ahí su velita. Bueno, entonces ahora sí vamos a ponernos de pie y después en un momento vamos a encender todos juntos y al final también de la misa vamos a hacer la renovación del bautismo con el agua justamente. Aquí con el diácono vamos a poner enfrente y cada uno va a decir de nuevo su nombre, porque ahora es el compromiso personal que asume ante Dios. Desde chiquitito nosotros nos vamos formando, pero ahora asumimos, y cada año eso se hace memorial, cada año, no es solamente cuando éramos chiquititos, sino que cada año uno renueva su bautismo. Entonces vamos a iniciar haciendo justamente la señal de la cruz con la que nosotros fuimos bautizados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido bautizado en el Jordán, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Por Yahu Bereko Ñande Yara Ore Por Yahu Bereko Ñande Yara Ore Por Yahu Bereko Jesucristo ore por Yahu Bereko Jesucristo ore por Yahu Bereko Ñamde Yara ore por Yahu Bereko Ñamde Yara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. tú solo Lo santo y Señor, tú
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede hoy a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu, que hoy renuevan su bautismo, sigan perseverando siempre en la fe y en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Iniciamos ahora la liturgia de la palabra. Escuchemos atentamente al Hijo muy querido del Padre, en quien Él tiene puesta toda su predilección. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará, hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen, gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas.
y que en cualquier nación todo el que lo tome y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Den las gracias al Señor porque es bueno. Den las gracias al Señor de los señores. Den las gracias al Señor por este día, porque eterno es su amor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo. ¡Viva! Viva nuestra comunidad. ¡Viva! Viva nuestro bautismo. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos los bautizados. Vamos a sentarnos y vamos a reflexionar brevemente, queridos amigos, sobre esta fiesta, esta solemnidad tan importante que hoy celebramos nosotros, que es el bautismo del Señor. Con esto termina el tiempo de la Navidad. Terminamos así este primer momento esencial y fundamental que lo estuvimos preparando, porque es tan importante con todo el tiempo del Adviento. 4 semanas a full. Y ayer luego y veñan de Yara, veñan de Yara, queremos que estés con nosotros. Nenes de Yara, no ya vamos a imba eve. Ustedes saben, ¿verdad?, que el ciclo litúrgico, 365 días cada año, comenzamos con el Adviento y terminamos con la fiesta de Cristo Rey. Y ese ciclo es nuestra vida. ¿Cuántos años cada uno de nosotros piensa vivir?
Cada año es toda tu vida, por eso comienza con el nacimiento. Ojo, ya cacuaya, dentro de poco vamos a comenzar la cuaresma. ¿Por qué? Porque en nuestra vida somos pecadores y necesitamos purificarnos en ese caminar de nuestra vida. Con la 100% ya por las cosas, entonces ya purifica y mía, ya me añade el tiempo de purificación, cuaresma, para llegar a lo esencial y lo fundamental que tiene que ser nuestra resurrección, Semana Santa. A ver, y entonces, ya este es el hombre resucitado, todo el tiempo pascual. Entonces viene el tiempo ordinario, es decir, en la vida de todos los días, ñande hay tema, ya rata, ¿qué cosa? La pelota ya ñande roga, lleva. Es decir, queridos hermanos, es el tiempo ordinario que va a ir hasta el final del ciclo y ahí vamos a terminar con la fiesta de Cristo Rey, que quiere decir tu encuentro personal con el Señor. Y cada uno sabe, como dicen los españoles, a cada chancho le llega su San Martín. A ver, a cada chancho le llega su Semana Santa, o a cada chancho le llega su Navidad, pero a cada chanchito le llega su tiempo en el cual tiene que rendir cuenta. Recarúbara durante todo el año de Kiraba, porque a ver, la lechoncito. Bueno, a cada uno de nosotros un día el Señor nos va a llamar y entonces tenemos que estar preparados. Miren que yo el viernes a una persona muy querida le hice el responso, el viernes, hoy es domingo, ya oímos, 2 días mañana. Y queridos hermanos, y esa familia tan querida, el viernes anterior le hice la misa, todo lo que sea, 70 años cumplí Cuñacaray, 70 años. Persona a quien yo amo y respeto y quiero y todo eso, porque fue mi alumna incluso de Biblia, todo eso. Pero sin embargo, y no es que estaba enferma, que tenía cáncer, que tenía esto, que aquello, de vez en cuando se me por teléfono, aquí te estoy viendo por Yandeyañe, todo eso. Bueno, a cada uno, queridos hermanos, el Señor en cualquier momento le puede llamar. Bueno, así es que ese tiempo litúrgico nos hace pensar cada año que tenemos que estar preparados. Y por eso te va dando las etapas. Nacemos y viene la gran alegría. ¿Por qué? Porque el Señor se nos manifiesta para hacer este camino. Y por eso nosotros le habíamos gritado y le dijimos, porque y Él nos escuchó y vino y está en medio de nosotros, nació. El 25 fue la primera manifestación a ese pueblito de los judíos en Belén que estaban esperando y todos estaban esperando al Mesías. Pero ahí fue para un grupo. Pero la noticia de Jesús, de Dios, no es para una secta. Lastimosamente nosotros en la vida cristiana, muchos se vuelven sectarios, hacen su secta. Eso es porque no entienden el cristianismo. Realmente no entienden lo que es la vida cristiana. No, pero ahí eso no me atiende, porque ahí eso. Todos los problemas que vos quieras, pero eso no es cristianismo. Los problemas están para ser solucionados, ¿entienden? Pero no con la división. Los problemas están para ser solucionados, pero justamente buscando la unidad. Por eso que Jesús habla, ¿verdad? San Juan capítulo 10 del 1 al 10, tengo muchos, lastimosamente tengo muchos. Dice que están dispersos y a todos esos los tengo que unir. Esa es la vida cristiana, ¿entienden? Es la unidad. Aún en la diferencia por nuestras limitaciones y nuestros pecados. Y entonces por eso se manifiesta, y eso fue lo que el domingo pasado celebramos. Después de esa manifestación a un grupito, te dice y te habla y te enseña que la manifestación es universal. Ñandeña Bojera sube los Reyes Magos. Y los reyes, aquí no sé si tienen los colores, porque el primero, ¿cómo se llama el primero? Melchor, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tiene el oro. Entonces, el oro color amarillo, entonces representa, ¿verdad? Por eso, los padres son importantes, lo que escribieron la Biblia, queridos hermanos, no es que son moco de pavo, es una reflexión profunda con la inspiración de Dios. Es una iglesia y una comunidad que reflexiona en su fe, queridos hermanos. Y entonces, el amarillo, el oro, significa, queridos hermanos,
la raza caucásica, decimos nosotros, de piel amarilla decimos, así le llamamos. Después, ¿quién viene? Melchor, después Gaspar. Gaspar, ¿qué lleva? El incienso, el humo, el blanco que sube al cielo. Y ese entonces significa la raza blanca, vamos a decirle así, la universalidad, queridos amigos. Y luego el tercero, ¿quién es? Melchor. Quiero decir, va a saltar y se cayó. No, Baltasar, ¿verdad? Baltasar, ¿qué color es? Un negrito, muy grande, carboncha. ¿Por qué? Y porque la raza negra, o sea, todos, queridos hermanos, es la humanidad, por eso hablamos de universalidad. La fiesta de los Reyes Magos, como nosotros le llamamos, en realidad es la fiesta de la universalidad, del mensaje del Señor, pero para todos. Por eso es que la iglesia desde el comienzo se llamó Iglesia Católica, porque Catholicus en latín quiere decir universal, quiere decir para todos, y eso es lo que celebramos el domingo pasado. El catolicismo quiere decir que no se hace acepción de personas. La segunda lectura de hoy te volvió a recordar eso, donde nosotros estamos comprometidos a ser católicos, es decir, todos tenemos que ser verdaderamente cristianos que ayudan a todos, se abren a todos. No es solamente un grupito, orecuetente, alleva. Ahora que nosotros estamos en el poder, oreco han orecuetean a mondata, han lluvioso, han apeo, depende de tiempo, tal vez monda, etcétera, etcétera. Eso es sectario. Eso entonces no se preocupa de la universalidad, no se preocupa de la nación, no se preocupa de la gente, no se preocupa de su comunidad, no se preocupa de su Paraguay, ¿entiendes? Y así también si nosotros solamente buscamos lo nuestro, evidentemente que somos sectarios, no somos entonces cristianos como Dios nos pide. Y la tercera manifestación, queridos amigos, es justamente lo que celebramos hoy. Y con esto celebramos las enseñanzas esenciales y fundamentales del misterio de la encarnación. Porque usted dice, incarnis, en la carne. Oikeñandero ove, es decir, oikeñandero ume, nos habla con signos clarísimos para que nosotros podamos entender el mensaje de salvación. Ya entendían, peñan de Yara, y se añade. Y por eso Él se encarna. Porque si yo te hablo en chino, nosotros no vamos a entender, porque no entendéis ese símbolo, ese signo. Ahora, si vos estudias, entonces vas a entender ese signo. Y así también nosotros tenemos que entender el símbolo y el signo que el Señor viene, porque Él se encarna. Y eso es lo que justamente aquí en el Evangelio nos dice. Porque Jesús viene y se hace bautizar por Juan. ¿Por qué se hace bautizar por Juan? Yo ahí, algunos de los protestantes enseguida ya me escribieron esta mañana, como siempre, ¿te das cuenta que Jesús se bautizó cuando era grande y no cuando chiquitito? Pero no entendéis, ese no entiende lo que significa el bautismo. Piensa que es por la edad que viene el bautismo. Sí, pero usted dijo que hay que comprometerse y para comprometerse uno tiene que ser grande. Cierto, pero ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, nació tu hijo y dejarle a tu hijo y cuando tenga 18 años que decida si va a tomar leche, si va a tomar tití, si se va a ir al restaurante, si se va a lo que sea. Pepe por lo menos oquimí, porque parece que entendió que es así. Si vos no le alimentás a tu hijo desde chiquitito, también en tu casa, en los valores de la fe, en los valores y en los principios de la humanidad, y vas a esperar que cuando tenga 18 años decida, entonces te aseguro que se va a hacer político el tipo. Te aseguro. ¿Por qué? Porque no va a tener principios y valores. Los principios y los valores de honestidad y de amor y de empeño verdaderamente con la comunidad, ¿dónde se aprende? Desde chiquitito, desde chiquitito. El bautismo, queridos amigos, por eso es esencial y fundamental. Esto sí vamos a explicar, queridos hermanos, ya no en ¿verdad? Pero quisiera tocar así algunos elementos esenciales y fundamentales. Porque todos nosotros pienso que sabemos lo que es ese primer sacramento que tenemos. Y es esencial y fundamental porque nos llama al compromiso.
Esta manifestación, la tercera, como les dije, primero fue a un grupito que estaban esperando y gritando, ya desde Abraham, deja tu tierra, vete a aquella que te mostraré, y de ahí, de tu pueblo, haré nacer el Salvador. Y eso es lo que se ha manifestado con el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Se ha manifestado y nos ha dicho que es para todo el universo, para todos los hombres, para la humanidad. Y hoy nos dice, ¿sabe qué? Es para cada uno de ustedes. Para que exista el reino de Dios, para que exista la universalidad, para que exista la comunidad, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Cada uno se compromete. Yo no me bautizo por vos, yo no me bautizo por vos, vos no te bautizás por ella, vos no te bautizás por él. Nadie se bautiza por el otro. Yo no me bautizo en el nombre de fulana, de fulano. Cada uno, queridos hermanos, pero por nada que vea. Porque entonces, porque suelo escuchar yo eso también. Te entender la misa, te entender la nemembucuerani. Mucho yo escucho así, muchísimo. Ese no entendió lo que verdaderamente es el bautismo. Ese no entendió lo que es ser cristiano. Entonces la misa, no, nadie se va a xererape. Nosotros, cada uno, vamos a rendir cuenta el último día, así como le dije, ante el Señor. Y entonces, el bautismo, lo que nos hace recordar, queridos amigos, pero sobre todo nos hace memorial, y por eso nosotros hoy vamos a renovar nuestro compromiso. ¿Con quién? En primer lugar, con Dios. Pero ese compromiso con Dios, en realidad, queridos amigos, es el compromiso con la comunidad. En la medida en que yo me comprometo con Dios, yo me comprometo contigo, con mi comunidad. En la medida en que vos le amás a Dios, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Interesante esa frase. Ama y haz lo que quieras. Vamos a repetir un poco. Ama y haz lo que quieras. Cuando le predicaba a los jóvenes, ¿verdad? Enseguida, ¿en serio? Podemos hacer lo que queremos, país. Podemos hacer lo que queremos. A ver, acá en un tema, haz lo que quieras. Ayuda. Apenas de ahí ven esta, y hoy ama ahí. Oye, por ser van lo que quiera. Pero en la primera parte, ama. Porque el que ama jamás le va a joder, le va a robar a su país, jamás le va a robar a los pobres, jamás le va a robar al Estado, jamás. Vos si le amás a tu hijo, a tu hija, ¿qué es lo que vas a hacer? Y vas a trabajar a full vas a trabajar. Reyeyucada, japego y se la bautizó. Bautizo es una palabra griega, le estaba diciendo. Eñapumí, zambullirse. Entonces, mojarse, como decía la palabra del Señor, con los valores y los principios del Evangelio del Señor. Eso quiere decir bautizo. Y entonces, si yo amo al Señor, jamás le voy a engañar a nadie. Al contrario, voy a procurar y voy a hacer para que se haga realidad el reino de Dios en medio de nosotros. Si alguien les pregunta y les dice, ¿cuál es el objetivo y la idea principal y qué es lo que Jesús verdaderamente nos enseñó? Ustedes le tienen que responder una sola cosa, en una frase. ¿Y cuál es? Jesús vino a este mundo para construir el reino de Dios. Si alguien les pregunta entonces, si ahora yo les pregunto, yo primero ya le pregunto a ustedes, ¿para qué vino Jesús? Para... Entonces quiere decir que Bella Plaza Beteina, porque parece no están seguros. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para... Ese es el único objetivo. Y bueno, y para eso que vos tenés que comprometerte, la tenés que comprometer, me parece que construiste el reino de Dios. Si vos dejás nomás, dejá que pasen las cosas. Entonces ya pues, andé, ahí eres mañana. Entonces vos no estás construyendo el reino de Dios. Eso como eso que algunas veces suelo pasar ahí por las calles, ¿verdad? Eso que limpian las calles, ¿verdad? Que tiene de la municipalidad. Y que yo terereina. Y claro, nunca se va a limpiar esa calle entonces. ¿Por qué? Porque en ella pues la Japón. Entonces después te va al día siguiente pasar y sigue.
O la vez pasada me fui hasta ahora, hoy pasé otra vez por ahí, una calle que cerraron y que está ahí, que están arreglando. Hace un mes por ahí que está ahí, una cuadra así. En este veo, y entonces, ¿qué quiere decir? Nunca eso se va a arreglar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque va a estar ahí. Si nosotros no construimos el reino de Dios, si nosotros no nos comprometemos, es decir, si nosotros no entendemos lo que es esta manifestación del bautismo, quiere decir, o camiseta, para que se pueda hacer realidad el Evangelio del Señor. Si vos no haces eso, entonces no va a haber nada, no va a construirse el reino de Dios. Y el reino de Dios y toda la palabra de Dios, las 3 lecturas hoy, nos ha hablado de la justicia, del Sedec. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, de nuestra vida, queridos hermanos. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, es decir, ñandé con el bautismo, ya de coina, peñande, yara la ñandé, ya güero guatágina, ¿verdad? Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente no va a hacer falta que nadie venga y te diga nada, ni tengamos que estar gritando, ni tengamos que salir a hacer manifestaciones. Pellapo, vea, va ahí con la pellapo y vea, va ahí con la pe prometea, vea, va ahí con pea que amó. Y muchos dicen, el padre habla de política, etc. No, aquí te dice, no va a hacer falta que nadie salga a hacer manifestaciones ni nadie. ¿Por qué? Y porque entendimos lo que significa ser cristiano, ser bautizado. ¿Entendiste lo que quiere decir ser bautizado? La eyapoana, de acuerdo a lo que Dios justamente te está pidiendo, lo que te dice en su evangelio. ¿Por qué uno sale y grita y dice que esto, aquello? Aquí te dice, no gritará, nadie gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. ¿Por qué? Y no hace falta, porque Jacob por ahí te iba, todos estamos mejor. Y entonces ya no hace falta que nadie salga a gritar y a decir y a pedir que se le haga justicia en la vida. ¿Por qué? Miren, queridos hermanos, lo que vamos a hacer nosotros si somos verdaderamente bautizados. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y en las costas lejanas esperarán su ley. ¿Entienden? Qué espectacular esto, queridos hermanos, si entendiésemos verdaderamente lo que es ser cristiano y ser bautizado. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a hacer alianza a mi pueblo. Ahí entonces yo a ese protestante que hoy ahí me escribía, ¿verdad?, que solamente viste que Jesús lo se bautizó cuando era grande, famoso, ¿verdad? Yo le siempre tengo en mí, yuve galleta, yo le siempre la misma cosa. Acuerda, 2 preguntas la verdad, que Jesús se bautizó cuando grande y que lean Éxodo 20, no adorará a los ídolos. Vea, siempre. En mi yuve galleta, siempre yo le da la misma cosa. Bueno, pero aquí justamente, queridos amigos, te está hablando de un compromiso por la justicia, porque la definición de Dios y del reino de Dios es Sedec. Y Sedec quiere decir justicia. Bueno, y así continúa, queridos hermanos, no voy a entrar en todos los detalles, pero ñandeco en bata, como le dije, si vamos a comenzar a explicar todo lo que está diciendo aquí hoy la palabra del Señor. Pero quisiera que entendamos todos, comenzando conmigo mismo, con este pequeño signo que nosotros llevamos y que ahora enseguida lo vamos a encender. Esta velita, queridos hermanos, pueden apagar ya el ventilador, por favor, y pueden apagar la luz. ¿Quién es el encargado aquí? Apaguen la luz. Entonces, del Joshech, que es la oscuridad, queridos hermanos, fíjense, yo les voy a ir pasando uno a uno su velita, y cada uno va a ir pasando esta luz a su hermano. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es así, es comunidad. A mí me pasó mi mamá y mi papá, me pasaron esa lucecita, es decir, la fe. A mamá y a papá le pasaron mis abuelos. A mis abuelos le pasaron mis bisabuelos.
a mis bisabuelos le pasaron mis tatarabuelos. Y ahora nosotros, como papás, les pasamos a nuestros hijos. Nuestros hijos le pasarán a nuestros nietos. Nuestros nietos, esta lucecita, le pasarán a nuestros bisnietos. Los bisnietos pasarán a los tataranietos. Y seguramente que los tataranietos ya van a saber quiénes somos nosotros. ¿Entienden? Todos pasamos, todos pasamos. ¿Alguien de ustedes conoció a su tatarabuelo? Levante la mano el que conoció a su tatarabuelo. ¿Vos le conociste a tu tatarabuelo? ¿Va a exagerar, güey? Calisto. Bueno, entonces Peñuite le digo, ay, los otros, ¿dónde está su tatarabuelo? Bueno, y así sucesivamente. Queridos hermanos, esta luz representa nuestra propia fe. Pero para que esta luz se encienda necesita de una cera. Y los padres de la iglesia decían que esa cera significa la generosidad. Cuanto más endilañan de tataindú, más endilañan de fe, más generosidad, más nos entregamos a los demás. Más generosos somos con nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestra nación. Pero para ser generosos y para encender y tener mucha fe y ser fuertes y que no se nos apague esta luz, necesitamos, ahí está el pábilo, es decir, ese hilito que atraviesa toda la vela. Pero ese hilo está en medio de esa generosidad. Y ese significa, según los padres de la iglesia, significa la oración. Fe, generosidad y oración es lo que nos dieron en nuestro bautismo. Esta luz, queridos hermanos, yo voy a... ¿Viste? Ese soplo es el diablo, ese soplo es la tentación, ese soplo es la corrupción, ese soplo puede apagar nuestra fe. Y es lo que pasa lastimosamente con muchos cristianos. Esa velita, esa luz, ¿viste que son todos símbolos, queridos hermanos, que nosotros recibimos? Porque necesitamos en nuestra encarnación entender los símbolos. Y si nosotros no entendemos la misión del padrino, levanten la mano los que son padrinos de bautismo de alguien. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes alguna vez ya hicieron de padrino? A la cuenta, todito casi son aquí ustedes padrinos. Entonces ustedes saben que si ustedes no le cuidan a ese ahijado, a esa ahijada, ¿qué es lo que pasó? Y entonces, ahí está, pealan de ahijado, pealan de ahijada, maere, a porque de Neñangarecoy. Esa es la misión del padrino, de cuidar que no se apague la fe de tu ahijado. Para eso la iglesia puso a los padrinos, o si no, con papá y mamá no tenían que estar ya. Ellos tienen que ayudar a que esa fe nunca se apague en nuestro bautismo. Pero para eso tenemos que rezar, y por eso el pábilo, el hilito, para ser generosos y de gastar nuestra vida por los demás. Y sobre todo para poder así siempre ser luz ante los demás. ¿Por qué les dije que apague la luz esta de la iglesia? Porque ahora esta llama que cada uno vamos a encender, queridos hermanos, al profesar nuestra fe, significa que somos nosotros quienes tenemos que ser la luz del mundo, como dice Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, cada uno ya tenga su velita en su mano. ¿Dónde está tu velita? Bueno, vení aquí. El diácono también aquí nos va a ayudar. Vamos a pasar uno a uno, exactamente. Uno a uno, Andrés J. en Boazá Chubecuera. Uno a uno, en Boazá Taché. Vení aquí. Y le van a pasar uno a uno. Los músicos también, cada uno. Dale, uno. Ah, bueno, menos mal, los músicos. Bueno, vayan ya, vayan a aprender ahí. Ayuden ya ahí. Que oguemos en la ¿viste? Viste que no sabemos cuidar nuestra fe. Allá, dale, prendan, ayuden ahí, ayuden. Uno a uno vayan pasando. Y esa es la comunidad que va pasando. Bueno, y mientras nuestros músicos van a cantar, esta es la luz de Cristo. Pongan un poco, por favor, esa música. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Podemos ponernos de pie. Y en la medida en que vamos encendiendo, también vamos cantando y vamos moviendo nuestra velita como compromiso de nuestra fe. Muy alto, muy alto. Cristo, yo la haré brillar
Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Vamos a levantar bien alto. Brillará, brillará sin cesar. Soy Cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Vamos moviendo. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca La ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Yo la haré brillar, siempre la protegeré, yo la haré brillar, siempre la protegeré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Toma mi mano y esta luz, hazla tú brillar. Toma mi hermano y esa luz, hazla tú brillar. Toma mi hermano y esta luz, hazla tú brillar. Brillará, brillará sin cesar. ¡Viva Cristo! Y ahora, queridos hermanos, así con las luces encendidas, vamos a profesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahora podemos apagar estas velitas, podemos encender las luces y vamos a presentar ante el Señor estas intenciones tan profundas en el corazón que tenemos, sobre todo de comprometernos como buenos cristianos y honrados ciudadanos. A cada petición respondemos: Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que la Iglesia, comunidad de los bautizados, sienta siempre el gozo de seguir y anunciar a Cristo, el Hijo amado del Padre, roguemos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que los gobiernos de las naciones trabajen unidos por el bien de sus pueblos, por el desarrollo de la paz y la justicia, roguemos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que los enfermos y todos los que sufren encuentren en Dios y en nuestra ayuda solidaria el ánimo y la fuerza para seguir adelante, roguemos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que los cristianos marginados y perseguidos a causa de su fe a lo largo del mundo
sean fortalecidos por la gracia de Dios, roguemos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que Cristo, que quiso ser bautizado en el Jordán, nos haga descubrir, amar y testimoniar la grandeza de nuestro bautismo, roguemos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Vamos a pedir hoy y rezar por el cumpleaños de Adrián. ¿Quién va a ser Adrián que cumple años hoy? ¿Dónde está Adrián? ¿Quién es? Ahí está. Adriana. Está en la Argentina. Bueno, rezamos por él entonces y también para que el Señor le ayude a vivir también su vida cristiana. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a presentar las ofrendas. Junto al pan y al vino, presentamos también a Dios nuestra vida y todo nuestro ser. Él, con su Santo Espíritu, nos renueva y nos impulsa a cumplir nuestra misión de bautizados. Nuestras penas y alegría, el trabajo nuestro afán. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente se ha comprometido con el mundo y la humanidad y quiso lavar nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestara que tu palabra habitaba entre los hombres y por el Espíritu que bajó en forma de paloma te reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito del Señor, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, remano Hawe, Groero viare y cobelle bja, Eyuñan de Yara Eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia. ¿Cómo se llama nuestra parroquia? San Miguel Arcángel. Con nuestro Papa, ¿cómo se llama el Papa? Con nuestro obispo, ¿cómo se llama el obispo? Y con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama el párroco? Y con todos los catequistas, agente pastoral, ministros de la Eucaristía, diáconos y todos los que cuidan de tu pueblo, todos los bautizados que cuidamos nuestro pueblo, nuestra iglesia. Y así podamos nosotros llegar y llevar a la perfección nuestra iglesia en la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano. También con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado con este compromiso de construir el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos pides que seamos cristianos comprometidos. Vamos a decir juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado. del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanarme. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo es alimento espiritual que renueva nuestras fuerzas en el camino hacia el Padre. Acerquémonos con fe y respeto a recibirlo. Comunión, oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu paz. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón.
guárdanos, guárdanos, y dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. y dinos lo que es amor. Entonces, queridos hermanos, ahora yo voy a dar la bendición final y después vamos a formar fila de dos y aquí con el diácono vamos a renovar de nuevo nuestro bautismo, ¿verdad? Todos los que quieran renovar de nuevo, vamos a venir despacito, ¿verdad? Y ustedes dicen fuerte su nombre, fuerte su nombre. Entonces, nosotros le vamos a decir, renueva tu bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa importante para que podamos agilizar, ¿verdad? Y hacer bien las cosas, cuando se acercan, ¿dónde está la palanganita? ¿Dónde está? Bueno, trae un poco así para que vean ya, bien luego ya. Entonces bajen bien su cabeza, allí la pende acá, ¿entienden? Para que podamos ponerle bien sobre la cabeza, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Entienden? Ahí está. Entonces, y el otro, dos tienen que ser, el otro para el día, con esa está. Entonces, ahí está. Eso es, ahí está. Entonces, así, se acercan, ¿entienden? Vienen, se acercan y bajan bien la cabeza. Entonces, para que yo le pueda volver a renovar el bautismo, pero digan fuerte su nombre. ¿Está? Bueno, eso al final, después de que yo dé la bendición final en este día tan importante de nuestro compromiso. Y después otra cosa importante es que cuando venimos, ustedes tienen que venir también rezando, ¿verdad? Venir entonces pidiendo al Señor esa gracia que necesitan en esta renovación, porque estamos renovando nuestro compromiso ante Dios. Entonces uno va pensando y va diciendo, no se olviden que el bautismo es el que perdona todos los pecados. Y por eso es que uno va pensando y diciendo, Señor, ¿qué hice bien? Fui corrupto, fui una persona mala, fui una persona ñereí, fui una persona que no hice bien las cosas. ¿Entienden? Entonces cada uno hace un examen de conciencia y va viniendo despacito. Y van a traer su velita con su... Y ahí entonces yo le voy a pedir a los servidores, ¿está? Que cuando están llegando, no hace, si quieren enciendan, pero al final sobre todo, ¿verdad? Pueden encender su velita si quieren, ahí cuando ya estamos cerca, y entonces vienen con la velita y entonces le hacemos ese signo muy importante de renovación bautismal. Y termino diciendo simplemente que Ñande Yarañé ahora está transmitiendo como siempre, y como yo vengo de vez en cuando a esta misa, ¿verdad? Entonces ustedes me deben muchísimo, porque ustedes tienen que colaborar. Allá está mi alcancía. Listo. Y no va a valer su renovación de bautismo, si es que ustedes no va a valer, por orden del Señor. Bueno, así es que estamos, gracias a Dios, ya estamos 3 años y 7 meses ya que estamos como Ñande Yarañé todos los días. Y se está conociendo muchísimo, cada vez más, ¿verdad? Y entonces eso es lindo para evangelizar. No se olviden que el lema que tenemos es justamente de lo que dice San Pablo, de la carta que él escribe a los Corintios. Ay de mí si no evangelizara. Hay que evangelizar, es decir, dar a conocer. Después cada uno se va a ver con Dios. Nuestra misión es evangelizar, decir la verdad. Lo demás, cada uno lo va a poner, entonces de acuerdo a su conversión. Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a escuchar un poco la parroquia que nos dice qué actividades hay. Primero, hermanos, recordamos que durante el mes de enero la Secretaría Parroquial permanece cerrada por vacaciones. A partir del mes de febrero retoma sus actividades en su horario habitual. Muchas gracias. oración final.
Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, comprometidos en la construcción del reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Y Dios. que viva Cristo. ¡Viva! Y que viva nuestro compromiso. ¡Viva! Muy bien, que tengan buen domingo. Dime cómo amarte, dime cómo orar, dime cómo servir.